Bueno, hace días, Martín, el puerto es noticia. Sí. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas por la incertidumbre que hay con respecto a los puestos de trabajo. ¿Qué va a pasar cuando esto se laude y se saquen las cuentas con respecto a esos puestos de trabajo? ¿Qué pasa ahora? Lo empieza a contar Julieta Núñez Tomás. Juli, adelante. Gracias, compañeros. Bueno, como mencionábamos al principio, hace unos minutos comenzó por 24 horas un paro del SUPRA, del Sindicato Único de Trabajadores Portuarios y de Ramas Afines, que es del sector público de la Administración Nacional de Puertos a nivel nacional. Esto comenzó a las 19 y va a ser hasta mañana a las 19. Como sabemos, se vienen turnando de alguna manera para parar tanto en el sector público y privado, pero también continúa el paro siempre o la paralización de las actividades en Montecón, que es la empresa que está siendo afectada en este momento. Pero además siguen exigiéndole al Poder Ejecutivo que resuelva lo que tenga que ver con este caso y mencionan que que tienen que ajustar las cuestiones para que los trabajadores y las trabajadoras no sean quienes paguen el costo político de este acuerdo, así lo mencionan en su comunicado. Vamos a explicar un poco cuál es el esquema de lo que sucede en el puerto y cómo interactúan en términos de empleo y de cantidad de empleo estas dos empresas que son protagonistas de este conflicto. Está por un lado Catunasi, que opera aquí en Uruguay bajo Terminal Cuenca del Plata, que tiene alrededor de 1.300 trabajadores, un poquito más de 1.300 trabajadores, y Montecón, que tiene cerca de 400. Esto siempre va variando porque en el puerto los trabajos son mayoritariamente mediante jornales. Entonces, cuando hay más barcos se contratan más gente y cuando hay menos barcos, bueno, obviamente que se prescinden de esos jornales y ahí es que se da una variación, aunque nos decían desde el SUPRA que siempre hay más o menos 1.000 personas trabajando en el puerto de Montevideo. Una de las cosas que cabe mencionar cuando estamos hablando de esto es que desde el gobierno se decía que este acuerdo en sí, este acuerdo que hizo el gobierno con Catunasi, iba a mejorar las condiciones de empleo, iba a mejorar la cantidad de empleo en el puerto porque el puerto iba a crecer. Lo que sucede es que ahora ya están habiendo modificaciones en el aspecto laboral, pero todavía no creció, digamos, el puerto en ese sentido. Bien, ¿y qué está pasando en este momento con los puestos laborales? Bueno, lo que pasó fue que hace 2 semanas Montecón anunció que en un plazo de 90 días iba a despedir a 150 trabajadores y iba a hacer una reducción de los jornales de los restantes 250, más o menos, trabajadores, de 25 a 15 jornales. Entonces, eso obviamente generó reacciones diversas, las que estábamos comentando antes. Allí comenzaron las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el sindicato y la empresa. Se logró que un acuerdo inicial que había con Catunasi, con TCP, de Terminal Cuenca del Plata, que iba a contratar, iba a absorber 77 trabajadores, subiera a 110. Esto obviamente se acompaña con una contratación también por la Administración Nacional de Puertos de 50 trabajadores de Montecón, pero estas contrataciones no serían efectivas inmediatamente desde el momento del despido de Montecón. Esto hay que gestionarlo y nos decían desde el SUPRA que puede ser algo que suceda a partir de mediados de año o más hacia finales de 2022. Y en lo que no ha dado marcha atrás la empresa, ya sea con las movilizaciones o con las negociaciones que se han tenido principalmente en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es con la reducción de estos jornales. Los jornales de los trabajadores portuarios, estos jornaleos que mencionábamos, son de alrededor de 1.300 pesos y esta reducción de 10 jornales aproximadamente, habría algún tipo de variación según los jornales, el acuerdo que tengan actualmente, sería de 13.000 pesos, o sea, percibirían aproximadamente 13.000 pesos menos en su sueldo si se da esta reducción, ni que hablar de lo que sucedería con los seguros de paro y estos trabajos que aún no se sabe cuándo se concretaría su contratación. Esto además tiene algunas consecuencias en términos de la calidad del empleo y de que este acuerdo no aseguró nada para que sucediera esto ahora, para que no sucediera esto ahora. Y justamente esto fue que conversamos con Vanessa Peirano. Ella es integrante del Ejecutivo del SUPRA y del Secretario Ejecutivo del PIT-CNT.
Nosotros decimos que acá, si hubiese una intención de que se generaran más puestos de trabajo genuinos, eso debió quedar escrito en el acuerdo. El acuerdo no tiene ningún capítulo de relaciones laborales que garantice más trabajo, ni siquiera que garantice los puestos existentes. Por eso lo que estamos viviendo hoy lamentablemente no nos sorprende, sabíamos que iba a pasar. Bueno, el acuerdo en realidad, al no garantizar por escrito esas intenciones dichas públicamente, entendemos que no quedan en eso, son meramente intenciones, pero que no son reales hoy para la actividad portuaria. Nosotros entendemos que la actividad portuaria es una de las pocas que ha crecido últimamente, en el último año hasta un 17%, ANP hizo público sus números, entonces parece bastante ilógico que una actividad que va en crecimiento no solo no mantenga los puestos de trabajo existentes, o sea, no solo no genere puestos nuevos, sino que no mantiene los que ya existen. Esa es la gravedad del tema. Cuando se concretó el acuerdo, trabajadores y trabajadoras del puerto iniciaron un juicio al Estado para, Juli, tratar de anularlo. Sí, este juicio va a llevar más o menos 2 años, nos mencionaban desde el Supra, son los tiempos, los plazos estimados, porque ellos tienen varias preocupaciones. Es decir, esto lo mencionamos así porque esto arranca desde antes que haya problemas con esta situación concreta del anuncio de los despidos de Montecón, porque en realidad ellos identifican otros problemas vinculados a este acuerdo que tienen que ver con, por ejemplo, qué tipo de negociación es característica de estas empresas. Lo que nos comentaba Vanessa Peirano es que, por ejemplo, Montecón en el pasado y cuando estaba operando anteriormente había instancias de bipartitas de negociación con el sindicato que llegaban a, por ejemplo, mínimos de jornales, ¿no? Estos jornales que decíamos que ahora quizás bajen la cantidad para los trabajadores que queden trabajando en Montecón, habían sido un acuerdo de que la mayoría de los trabajadores que están en este momento en Montecón tienen un mínimo asegurado mensual. Esto les da seguridad, les da estabilidad en su salario de 25 jornales. Esto nunca había sucedido, nunca se logró con TCP, con Cantú Nazi, no pudieron tener ese tipo de negociaciones y todos los trabajadores que están allí están en régimen de jornaleros y perciben además una gran estabilidad en lo que tiene que ver con los movimientos del puerto. Sobre esto también comentó Vanessa Peirano ya para finalizar el informe. La estabilidad de los puestos. Nosotros tenemos la ley de puertos que establece esa figura de jornalero portuario. Siempre como sindicato hemos estado en contra de esa figura porque no garantiza mínimos de jornales, es una lucha muy larga que hemos dado. Bueno, y esa es la figura con la que TCP contrata, ¿no? Si bien tenemos acuerdos bipartitos que en algunos sectores se han logrado mínimos de 20 y pocos jornales, no dejan de ser jornaleros. Y bueno, y eso también es bastante ilógico que una actividad que es estable, que es consecuente, que es atractiva, no debería mínimamente garantizar sueldos mensuales. TCP hoy no tiene ni un solo trabajador mensual, todos son absolutamente con la figura de jornalero. Entonces, bueno, eso es muy grave para nosotros.